Bueno, pues démosle gracias al Señor ahí, ¿verdad? Solo presentémonos una vez más, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dice que vamos a leer, el Señor me ha tenido ahorita en Reyes. Vamos a leer en el Señor, ¿verdad? Y con el Señor un Reyes 5. Vamos a leer un Reyes 5:1 en adelante. Y luego vamos a leer un 4 atrás. Pero vamos ahorita con el 5 porque son dos personas que recibieron milagro y son dos personas que actuaron diferente, aunque en este entonces el milagro fue a través de un profeta, pero tenemos que saber que cuando enteramente nosotros creemos y no discutimos, recibimos, pero cuando la gente discute, pues se le va a ser más difícil recibirlo, aunque si está en el plan del Señor lo va a recibir. Segunda de Reyes 5:1, la verdad que está más delante, pero para poder entenderlo un poco mejor, es mejor leerlo desde el 1. Vamos a llegarlo un poquito rápido para poder leer el 4, ¿verdad? Porque aquí hay muchas cosas que es bueno entenderlas, ¿verdad? Porque generalmente sucede ahorita en este tiempo, y espero que lo entendamos, cuando le ofrecen, por decir, a una persona que está en el Señor llevando la palabra, riqueza, llamémoslo de esa manera, se le van los ojos. Y eso es lo que debemos de entender. Gracias, Silvia. Miren lo que nos dice, para que miremos lo importante del principio de todo. La palabra es importante, todo entendámoslo. Es de la persona que se trataba en ese momento. Miren lo que dice aquí: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Miren, era un general del ejército. Era varón, miren, grande delante de su señor. Está hablando de su rey, ¿no? Grande delante de su señor. Y lo tenía, dice, en alta estima, porque por medio de él había dado mi padre salvación a Siria. Era dice, hombre, oiga bien, valeroso en extremo, pero leproso, ¿verdad? Podemos ver que él tenía todo lo que tenía, además de riquezas, porque eso es lo que vamos a ver ahí, riquezas, pero era leproso, ¿verdad? Entonces debemos de saber que nosotros en el Señor, si somos hijos, pues no debemos de estar ya enfermos. Quiero que entendamos, pero vamos a seguir. El 2. Y de Siria, dice, había salido, dice, bandas armadas y habían llevado, dice, cautivo, oiga bien, de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, o sea, a la esposa de este general, ¿verdad? Pero podemos ver que a veces las cosas parece que suceden por casualidad, pero mire, había sido llevada cautivo una muchacha, y gracias al Padre por la voz que mi padre puso en esa muchacha, a la esposa de Naamán, era como una empleada doméstica, llamémoslo de esa manera. Entonces ella transmitió y dijo: si fuere a tal lugar, recibiría mi Señor la salvación, la sanidad en ese entonces. Pero vamos a leerlo. Esta dijo a su señora, o sea, a la esposa del general, ¿verdad? Si rogase mi Señor, oiga bien, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero imagina lo importante o lo difícil para una persona importante, llamémoslo en un rango, llamémoslo económicamente, ir, por decirlo de esa manera, lo que decía ella: si rogase mi Señor al profeta, y ustedes saben lo que es ir que le digan a alguien de alto estima, vamos a decir un diputado, qué sé yo, o alguien que sea de mucha plata, mira, si vas y rogas a tal hermano, él te puede hacer la obra, pero no, tenemos que saber que no somos nosotros, es la palabra, porque todo se cumple a través de la palabra. Entonces, sanaría, dice él, lo sanaría de su lepra. 4. Entrando, dice Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho, dice, una muchacha que es de la tierra de Israel. Está hablando de la empleada o de la sierva, ¿va? 5. Y le dijo, dice, el rey de Siria: anda, o sea,
anda, ve. O sea, él se lo comentó, Naamán dice, al rey. Ve, dice, y yo enviaré esta carta al rey de Israel. Salió pues, dice él, llevando consigo 10, oiga bien cómo iba, 10 talentos de plata, 6,000, dice, piezas de oro, y 10 mudas, ¿verdad? De vestido, o sea, llevaba ropa. Ustedes se imaginan, cuando la gente está viviendo en la parte carne, llamémoslo de esa manera, si le ofrecen dinero. Hay mucha gente que todavía está viviendo en esa situación. Si a una persona le ofrecen dinero, le arranca la mano si se descuida. Pero quiero que entendamos en el Señor que cuando estamos con el Señor, vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Ya vamos a ver que aquí fue imposible que ese varón lo enamoraran por lo que llevaba. Miren, luego dice él, el 6. Tomó también, dice, carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella, dice, que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el 7. Luego que el rey, dice, de Israel leyó la carta, o sea, el rey se enojó porque en realidad no era el rey que lo iba a curar. Entonces, por esa parte, ¿verdad? Rasgó su vestido y dijo: soy yo, dice, Dios, aquí lo vamos a leer como está ahorita, y Dios dice que mata, dice, y da vida, para que éste envíe, dice, a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, dice, y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, él está pensando que el otro rey está buscándole problemas contra mí, dice, pero no era a él directamente que tenía que ir, sino a Eliseo. Pero aquí está, lo estamos leyendo como tal está ahí. Cuando Eliseo, dice, el varón de mi padre, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, sabrán que hay Dios, da a entender ahí, o hay padre en Israel. Porque el rey, sinceramente, no podía hacer nada. Si no era mi padre a través ¿de quién? De Eliseo, ¿verdad? Entonces él le dice: venga ahora a mí. O sea, que el que andaba buscando, Naamán, que es el que andaba buscando la sanidad, que fuera él. Pero miren acá en estas partes, quiero que entendamos que generalmente la gente, cuando tiene poder o cuando tiene dinero, quiere que cualquiera, cuando lo va a buscar, salga pero corriendito, de ser posible hincado, a recibirlo, ¿verdad? Porque podemos ver aquí: y vino Naamán, dice, con sus caballos, oiga bien, y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. No se bajó por la soberbia, entendamos. Entonces Eliseo, oiga bien, le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. Pero él esperaba que Eliseo saliera a recibirlo, y aquel ni siquiera se tomó el espacio, solo le mandó una razón, que es lo que tenía que hacer. Pero debemos de entender que lo importante era la razón de lo que tenía que hacer, porque él, viéndolo en la parte espiritual, él no andaba porque lo recibieran, o no debería haber andado para que lo recibieran bien. Él debería haber andado por recibir su milagro, y eso es lo que debemos de entender. Miren, entonces Eliseo le envió, dice, un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne, dice, se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, mire lo que dice aquí, para que entendamos la soberbia, se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá. Él dice, y luego, y estando en pie, dice, invocará el nombre de mi padre, de su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él quería que lo fueran a él, que él mirara, donde le hablaran. Y debemos de entender que esto no funciona de esa manera. He entendido en el Señor, cuando el Señor ha permitido que se pida por una persona, lo único que nosotros hacemos con él, por él y para él, es pedir por la persona. Pero de ahí, muchas veces, a veces mi esposa me ha preguntado: ¿y te diste cuenta si se sanó? Es que ese ya no es problema mío. Lo único que yo debo de hacer es pedirle al Señor, y de ahí para allá la sanidad, quien la va a dar es Él.
No tengo que estar yo. Y se curó, hermana, por la oración. O hermano, o a la persona que lo pidió, ¿verdad? Entonces debemos de entender que siempre la gloria y la honra es para él, ¿verdad? Entonces este Naamán, este general, un personaje importante en Siria, eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Se fue y se enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí, miren, saldrá él. Luego dice, y estando en pie, invocará el nombre de mi padre, su padre, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Él quería ver la acción en ese momento, o sea que salieran a la carrera, porque quién era el que iba, llevaba mucho dinero, oro, plata y ropa, según se entiende ahí, ¿verdad? Con la posición social de la persona en ese momento. Pero así mismo ocurre aquí. Miren lo que dice aquí. Habana dice, y Farfar, ríos de Damasco, dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, él estaba diciendo, ¿cómo es posible que me dice que me meta a bañar, por llamarlo de esa manera, a esa laguna, si yo tengo una laguna mejor en... Eso es lo que da a entender él. Pero está a entender que usted, si quiere recibir el milagro, debe de creer. Y debe de hacer lo que el Señor en su momento le pone en su corazón, ¿verdad? Luego aquí dice, de Israel dice, si me lavare en ellos, no sería también limpio. O sea, está pidiendo, pero está diciendo, para esto que me están diciendo, yo lo hubiera hecho allá en mi casa, por decir así, o en mi lugar. No hubiese habido necesidad de que me moviera. Eso es lo que da a entender él. Espero que lo entendamos en el Señor. No sería también limpio, dice, y se volvió, dice, y se fue enojado. O sea, ella se iba, perdón. Lo que nos enseña el Señor de la palabra es que él ya se iba enojado porque no había sido atendido como él estaba acostumbrado a que lo atendieran. A veces muchas personas de las que el Señor permite que yo conozca, cuando él permite que le hablan, que yo sé que son de mucho poder económico, yo les hablo como tal. Y de repente están acostumbrados a que, como dicen la gente, les soba la leva, ¿va? O se le haga. Y yo, gracias al Señor, pues yo le hablo a la gente como él me lo dice, a quien sea. No me preocupo si tiene mucho dinero o poco, porque ese no es mi problema. Eso, el Señor no me tiene viendo estatus social de las personas. Y se fue y se enojado. Mas su criado, oiga bien, se le acercó y le hablaron diciendo, o sea, las personas que andaban con él, le estaban diciendo, ahí le dicen padre, vamos a decir, le dijeron, padre, sí, y no viniste hasta aquí, pues. ¿Qué cuesta que enteramente hagamos lo que el profeta está mandando? Es lo que le dan a entender. Lo vamos a leer mejor. Más sus criados, dicen, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, dice, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate, serás limpio. O sea, si lo hubiera puesto a hacer, por llamar de esa manera, un sacrificio, bien que lo hubiese hecho. Y que solo mandaba a hacer algo simple, pero gracias al Señor entró en razón él, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que los empleados de él le hicieron ver, le dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, le están diciendo ahí, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces él logró entender, y miren lo que dice aquí, él entonces dice, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme, oiga bien, a la palabra. Recuerden que lo que hacen, por ejemplo, si ustedes pueden ver, las personas cuando hay una sanación, no es por la persona, es por la palabra tiene poder. Recuerden cuando el Señor hizo los cielos y la tierra y toda la plenitud, solo queda, ¿qué decía? La palabra, todo se cumple en la palabra. Fíjense que muchas personas a veces no se fijan cuando hablan y dicen, alguien dijo la vez pasada, no recuerdo muy bien, pero dijo, todo lo que hago me va mal. Y si eso tiene en su boca, pues entonces le va a estar yendo mal. Porque lo proclama. Fue una enfermedad, fue. Cuando dijeron la enfermedad, le digo yo, ¿por qué se atesoran de esas cosas? Las enfermedades no son para nosotros. Si están enfermos es falta de Jesús en sus vidas. Y lo he manifestado muchas veces y lo voy a manifestar para gloria y honra del Señor por las personas nuevas que vinieron hoy. Antes yo me tomaba 7 pastillas diarias. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo voy a andar predicando de un Dios de sanación, de un Dios de salud, enfermo?
Mucha gente así anda y dice, porque no ha creído todavía en el Señor, y dicen, bueno, pidámosle al Señor. Pero miren, mucha gente dice, pero yo aquí ando mis pastillas y me las tomo. Entonces está creyendo en las pastillas y no en el Señor. Entonces le dije al Señor, pues, deme la sanidad para poder predicar de un Dios de poder, de un Dios de sanación. Y lo cuento para la gloria y honra del Señor, y el Señor me sanó. Me quitó por su totalidad todo lo que son pastillas. Ya llevo no sé cuántos años, como 8 años, ¿verdad? Padecía de taquicardias, colesterol, ácido úrico, bueno, de todas las enfermedades que hay, que todo el mundo está pasando. Y llevo 8 años ya sin tomarme una pastilla, aquí el Señor me tiene. Entonces, para que logremos entender, por eso hablo de un Dios de poder, de un Dios de sanación. Y quedó limpio, dice, quedó limpio. Ah, no, estábamos aquí, estábamos por acá, pero lo voy a repetir. Él entonces decía, y se zambulló, descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de mi padre, de Dios, dice ahí, entendamos. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 15. Miren lo que nos dice aquí. Y volvió el varón, dice, y volvió al varón, o sea, el que fue curado volvió a donde Elías, ¿verdad? Elías, el hijo del varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él, y toda su compañía, o sea, todo lo que lo acompañaba con sus riquezas que él andaba para regalar supuestamente, y se puso delante de él. Ahí sí ya se bajó, porque ya creyó, porque ya se miró limpio, ¿verdad? Delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios, dice, en toda la tierra, sino, dice, en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. O sea, ella está llegando con una posición completamente diferente. Ya está yendo, como dice, tu siervo, ¿verdad? Entonces, y él está mencionando aquí que solo Dios en Israel, porque donde él estaba no había sido curado, pero nadie le había dado, el Señor no había permitido que le dieran la palabra. Eso es lo que debemos de entender. Te ruego, dice, que recibas algún presente de tu siervo. Miren acá, el 16, mas él dijo, viva mi Padre en cuya presencia estoy. Oiga bien, no era un varón que pasaba solo. Está diciendo en cuya presencia estoy. Miren, que no aceptaré, oiga bien, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Yo le garantizo que a estas alturas, si va donde esas personas que son pisteras, arrebatados le hacen lo que le llevó, pero esa persona sabía que él estaba haciendo nada más el propósito del Señor, que era sanar a nada más, así se llamaba ese general. Y me llamó una cosa importante la atención, de que reconoce luego al Padre como su Padre. Ya lo vamos a ver más adelante. Podemos ver, ¿verdad?, que él en ningún momento aceptó nada. Entonces Naamán dijo, oiga bien, te ruego pues, de estas tierras no se dará, oiga bien, a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, no va a dar nada de lo que él andaba ahí, porque no se lo aceptó, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí, porque de aquí, oiga bien, en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá, miren, sacrificios a otros dioses. Estamos entendiendo que él ahí reconoce a mi Padre Celestial como su único y suficiente Salvador, porque él sabe que lo sanó. Entonces de antemano él ya está manifestando aquí a través del siervo de mi Padre, dice, no sacrificaré holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová, lo dice aquí. Quiero que lo entendamos. Entonces podemos ver que desde ese momento él lo reconoce. Él lo reconoce. Pero también reconoce que es sometido por un rey. De antemano, el rey llega a, vamos a decirlo, ahorita la gente cuando va detrás del presidente de la república, va por ejemplo a adorar a la Virgen de Suyapa, que saben que no es nada, pero también los que andan con él están ahí. Entonces él de antemano está pidiendo aquí, miren, miren, dice, en esto dice, perdone Jehová, dice, a tu siervo. O sea, él está manifestándolo aquí porque él va a tener que ir a esos lugares. Miren lo que dice aquí. En esto perdonen, dice,
mi padre a tu siervo, que cuando mi señor el rey, oiga bien, porque él cuando el rey iba tenía que acompañarlo. El rey dice, entrar en el templo de Rimón para adorar en él, dice, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, dice, cuando haga tal, mi padre perdone en esto, dice, a tu siervo, porque tenía que entrar. Recuerden que antes no era fácil, era me vas a acompañar y punto, no era me querés acompañar, pero él se sometía, pero de antemano estaba como que intercedieran por él, porque él tenía que entrar, pero ya sabemos que él ya no iba a adorar a esos dioses. Terminamos con este 19, porque si seguimos más abajo, lo que está más abajo es cuando, pero voy a leer el 19, y él dijo, ve en paz, se fue pues, dice, y caminó como media legua de tierra. No voy a seguir más abajo, porque solo se lo voy a resumir, porque quiero que leamos el otro. Lo que sucede ahí abajo es que entonces el criado del que no quiso recibir nada, de Elías, cuando miró que no recibió nada, que él sí quería recibir para él, entonces él lo siguió y recibió, le dieron unas mudadas y no sé qué otras cosas, y las tuvo que ir a esconder porque no las podía disfrutar. Es como la gente cuando está, por ejemplo, con el gobierno y roba, lo tiene que esconder porque no lo puede disfrutar, por lo menos porque no digan me lo robé, de repente entraron sin nada, pero eso no me compete a mí. Solo quiero que entendamos que eso fue lo que hizo él, y cuando regresó de recibir lo que él fue a pedir a nombre como de Elías, pero no era Elías, él le dijo que iba a recibir la lepra que se le había sido quitado a ese general, a Naamán. Y entonces desde ese le dijo, a ti y a toda tu familia. Él heredó esa lepra por la avaricia de las cosas que Elías, ¿verdad?, no quiso agarrar. Hoy sí vamos a ir al 4, siempre en Reyes, 4:1, ¿verdad? Porque este 4:1 es, dice, el aceite y la viuda. Entonces quiero en el Señor que entendamos, cuando las personas estamos con un corazón dispuesto, solo recibimos y ya, no cuestionamos. Y en el caso, él sí cuestionaba por su capacidad económica, hablemos, y su poderío en lo que estaba. Una mujer, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi esposo, ha muerto. Le está diciendo ahí que el esposo había muerto. Y tú sabes, dice, que tu siervo era temeroso de mi padre, y ha venido, dice, el acreedor para tomar 2 hijos míos para siervo. O sea, el acreedor es el que va a cobrar, el que le iba a cobrar deuda que había dejado el esposo, ¿verdad? Pero quiero que vayamos entendiendo en el Señor. 2, hija. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, no tengo dinero, no tengo ni animales, me imagino, sino, dice, una vasija de aceite. Entonces podemos ver que cuando el Señor lo va a bendecir, de cualquier manera o de cualquier cosa, Él le va a multiplicar para bendecirle. ¿Estamos entendiendo? Luego miren lo que dice el 3. Él le dijo, ve y pide para ti, dice, vasijas prestadas. Oiga bien lo que dice aquí, de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y miren lo que le dice, no poco. O sea, cuando usted le pida al Señor, no le pida limitado, porque el Señor es un Dios de abundancia, no es un Padre de limitaciones. Cuando alguien pasa limitaciones es porque quiere, pero Él es un Padre de abundancia. Y quiero que lo entendamos en eso, pero debemos de estar con Él. Porque miren lo que le dice, y le dijo, repito, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos. No le dijo, ve y vea donde un vecino o 2 vecinos, no, miren, tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, no te limites, le dijo, no pocas. Y miren lo que dice 4. Entra luego, dice, y enciérrate tú y tus hijos, y echa, dice, en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, ponla aparte y échale a la otra, y échale a la otra,
Desconozco cuántas vasijas fueron, pero entiendo en el Señor que tuvieron que haber sido muchas, por lo que termina al final, y lo vamos a leer. Vamos con el 5. Y se fue la mujer, dice, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Podemos ver en ningún momento cuestionó, pero ¿qué hago yo con un montón de vasijas prestadas? ¿Y qué voy a hacer si solo tengo, por llamarlo así, qué sé yo, si un galón de aceite? Pongámoslo de esa manera, ¿estamos entendiendo? O sea, ella en ningún momento cuestionó, solo fue a hacer lo que creyó porque tenía fe en su corazón. Miren, encerrándose, dice, ella y sus hijos, y ellos le traían, oiga bien, las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, oiga bien, está hablando llenas, no está hablando de una, de la que ella solo tenía, sino de todas las que consiguió prestadas, ¿verdad? Llenas, dijo a sus hijos, traedme, dice, aún otra vasija. O sea, todavía seguía fluyendo de aceite, ¿va? Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, oiga bien lo que dice aquí, miren, cesó el aceite. Cesó la bendición en ese momento porque ya estaba completo. Entendemos que lo que está ahí es que ya estaba completo. Pero miren, en el 7, vino, dice ella, luego y lo contó al varón de Dios. O sea, fue a decirle, bueno, ya tengo la vasija, hice como me dijiste. De una llené todas las que conseguí prestadas. Eso es lo que le da a entender ella. El cual dijo, oiga bien, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. O sea, paga tu deuda. Ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y miren lo que le dice aquí. Y tú y tus hijos, miren lo que dice aquí, vivid de lo que queda. No sé cuánto el Señor le proveyó de aceite. Porque le dice, vivir de lo que queda. No le dice, mira, aquí tenés unos 2 días más de aceite para que pases. O sea, la libró de todo el compromiso. O sea, porque entendemos que pagó, dice, paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos, dice, vivir de lo que queda. Miren, volviendo a repetir, el Señor no es un Dios de poder. El Señor que nosotros tenemos, Él todo lo puede. Yo entiendo. Lo digo entiendo porque sé que hay muchas personas a veces, aunque estamos recibiendo la palabra, incrédulos. Pero yo les digo en el Señor, aprendan a creer, aprendan a entregarse, aprendan a desprenderse y aprendan a recibir. Muchas veces lo hemos mencionado, no sé si todos lo han escuchado, pero hemos mencionado que si usted tiene un hijo y lo pone en alto en esa mesa y ese niño usted le dice, tírese. Él no anda viendo, él no está pensando que usted no lo va a agarrar. Él se tira, porque está con la certeza de que el Padre lo va a agarrar. Por eso Él dice que seamos como niños, porque es de la manera que vamos a recibir cuando no cuestionamos. Si usted le dice algo a un niño, él lo cree. Él lo cree porque sabe que lo va a recibir. Ahora, si usted le miente es otra cosa, pero él lo cree. Entonces debemos de entender que a veces muchas veces las personas no creen, no reciben porque no creen. Cuando nosotros tenemos la certeza, aún sin ver, por eso dicen, dichosos los que creen sin ver. Le dijo a Tomás, ¿verdad? Porque tú necesitaste tocar para creer. Entonces debemos de entender, si usted cree, va a recibir. Si no cree, va a seguir viviendo una vida de tribulaciones. Y voy a mencionar en el Señor una parte. Por ejemplo, ustedes saben, la mujer del flujo de sangre anduvo 12 años con el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque prefirió primero creerle a, qué sé yo, si a los santeros, si a los brujos o a los médicos. ¿Y hasta cuándo fue al Señor? Hasta que ya la desahuciaron de todo lo que tenía. De lo que tenía, ya no hubo, ahí dice en la Escritura, no hubo médico que la pudiera sanar. Hasta entonces, que ya no tenía ni dinero, porque acá se acabó toda la plata, fue a Jesús. Jesús puso su fe en ella, porque le dijo, tu fe te ha sanado. Pero si leemos la Escritura o lo que hemos leído, sabemos que la fe, antes de estar con Él, no era nuestra. Esa fe fue dada para usted y para mí. Entonces hasta ese momento ella recibió la sanación, porque hasta ese momento creyó. Y eso es lo que debemos de saber y entender. Hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Con esta palabra. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido esta preciosa noche.
Te pido que la atesores en mi corazón y me permitas ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga más de lo que ya son bendecidos, hoy, mañana y siempre hasta la eternidad.